6079-2018, seguido por Lidercon, contra el Centro Técnico Automotriz GERSA, Indecopi, y como lite consorte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tiene el uso de la palabra el señor abogado que representa a Indecopi. Buenos días, señores magistrados. En primer lugar, saludar que se puedan realizar este tipo de, si me permiten, este tipo de diligencias por vía remota para poder proteger la salud de todos los miembros del Poder Judicial y de las personas que acuden a él por justicia. Bueno, en primer lugar quería informar que el proceso que nos convoca es el recurso de apelación presentado por Lidercon contra dos resoluciones del Indecopi que se están analizando en estos dos procesos. Las resoluciones de Indecopi declararon como barrera burocrática ilegal dos resoluciones directorales del Ministerio de Trabajo por las cuales se denegó el pedido de la empresa GERSA, se negó el pedido de GERSA para instalar centros de inspecciones vehiculares. Las resoluciones directorales se basaron o negaron el derecho a la empresa a instalar los centros de inspecciones vehiculares en una cláusula de exclusividad que había suscrito la municipalidad con Lidercon a través de un contrato de concesión que se firmó en el año 2004. En base a esta cláusula de exclusividad, el ministerio consideró que ninguna empresa que no sea Lidercon, ¿no?, podía establecer centros de inspección vehicular, y en los dos procesos se negó la solicitud de GERSA, uno en la ciudad de Lima metropolitana y el otro en el distrito de San Martín de Porres. La resolución de Indecopi declara fundamentalmente que ese impedimento, la resolución directoral, es una resolución que es ilegal porque vulnera abiertamente la ley 29.327, que es la ley que establece el sistema de inspecciones vehiculares y que señala expresamente en una norma con rango legal que este tipo de autorizaciones no pueden ser otorgadas con carácter exclusivo. Entonces, lo que hace el Indecopi es que analiza los alcances de esta resolución directoral y verifica que vulnera una norma con rango legal y que por lo tanto es contraria al ordenamiento jurídico y que es ilegal. Esa es la razón por la cual el Indecopi ha declarado que constituye una barrera burocrática. La barrera burocrática impide que la empresa ejerza su actividad empresarial, por lo tanto, establece un monopolio a favor de la empresa que impide que los consumidores puedan contar con más empresas a las que pueda acceder y las que se pueda contar con un mejor servicio, incluso con precios más accesibles, ¿no? Porque lo único que hace es que genera una exclusividad a favor de Lidercon ilegal para que solamente pueda contratarse con ella. Lo que alega el Lidercon en el proceso es que, primero, que Indecopi no tendría competencia para pronunciarse sobre este tipo de asuntos. Bueno, y en primer lugar, como ha sido señalado por la Sala Superior, de forma correcta, el Indecopi cuenta con una norma con rango legal que es la ley 25868, que era la ley aplicable en ese momento y que otorga expresamente al Indecopi competencia legal para pronunciarse sobre este tipo de barreras, ¿no?, que impiden el acceso al mercado a los otros agentes económicos y que por lo tanto vulnera la libertad de empresa y el de la libre iniciativa privada, que son normas que son derechos que están consagrados constitucionalmente. Entonces, en primer lugar, contra el argumento de Lidercon que Indecopi no tendría competencia, el argumento es que existe una norma con rango legal que ha otorgado facultades a la Indecopi para poder pronunciarse sobre este tipo de asuntos. Después, Lidercon alega que se habría vulnerado un contrato de concesión que firmó con la municipalidad en el año 2004, ¿no? Ese es un argumento que ha señalado en los dos procesos Lidercon, que alega que Indecopi habría vulnerado la calidad de los contratos, ¿no?, la calidad
que está consagrada constitucionalmente, que tienen rango legal. Bueno, en principio, lo que dijo la sala y que fue el que hizo suyo los argumentos de nuestra institución es que en realidad Indecopi no cuestiona el contrato, ¿no? Lo que cuestiona es la resolución directoral emitida por el ministerio, que es un tema distinto. Y lo que dice es que la resolución directoral, no el contrato, no analiza el contrato. Esta resolución directoral en la que se materializa la barrera burocrática es ilegal porque vulnera la ley 29.327, que ya hemos señalado antes, que establece que estos contratos no deberían ser establecidos en exclusividad. En tercer lugar, Lidercon alega que no se habría considerado los efectos de un laudo arbitral que celebró la municipalidad con un laudo arbitral que siguió Lidercon con la municipalidad. Bueno, en este tema, lo primero que habría que señalar es que Indecopi y el ministerio no fueron parte en este procedimiento, ¿no? Y que en primer lugar que los efectos de la cosa juzgada del laudo solo alcanzan a las partes y tienen que ver necesariamente con la interpretación o con la ejecución del contrato celebrado entre Lidercon y la municipalidad. Como ya dijimos anteriormente, Indecopi no cuestiona el contrato ni los efectos del contrato. Lo que Indecopi cuestiona es la resolución directoral que impidió a GERSA acceder al mercado de inspecciones vehiculares. Por lo tanto, todo lo que hubiera podido pasar en el laudo arbitral y los efectos de eso no alcanzan ni a Indecopi ni al ministerio. Bueno, finalmente lo que dice Lidercom es que Indecopi estaría analizando la constitucionalidad de la cláusula de exclusividad. Bueno, en principio decir que nuestra institución, de acuerdo con la norma que le otorga facultades, que es el decreto legislativo 1033, Ley de Organización y Facultades del Indecopi, en principio lo que hace Indecopi es analizar la legalidad de una resolución directoral que es una norma de rango reglamentario, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que el análisis que hace Indecopi en este tipo de barreras ilegales es una resolución de antinomias, ¿no? Lo que resuelve es ver, lo que analiza Indecopi es ver si la barrera burocrática materializada en un acto, en este caso la resolución directoral, vulnera el ordenamiento legal, ¿no? Vulnera alguna norma de alcance nacional que le impida realizar esta acción o imponer esa barrera. Y eso es lo que hizo en este caso Indecopi. Declaró, como hemos señalado, que las resoluciones directorales que impidieron contravienen una ley expresa, que es la ley 29.327. Por estas consideraciones, Indecopi considera y solicita respetuosamente a la Sala Suprema que se confirme las sentencias emitidas que han declarado infundada la demanda. Muchas gracias. Bien, gracias. El doctor Clemente José Rica Marín tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, señor magistrado, viene esta sala en recurso de apelación interpuesta por Lidercon contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Contenciosa Administrativa de Lima, la misma que declaró en su oportunidad infundada la demanda interpuesta por Lidercon. Según la ley 29.237 de fecha 28 de mayo del 2008, ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, establece que la función normativa que corresponde ejercer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en virtud a la referida ley será de aplicación supletoria a los contratos de concesión celebrados al amparo de otras normas en materia de revisiones e inspecciones técnicas vehiculares antes de la vigencia de la presente ley. De acuerdo a lo antes expuesto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha manifestado en diversas oportunidades y actos administrativos que reconoce la existencia de un contrato celebrado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Lidercon, suscrito entre, claro, Lidercon y la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que contiene una cláusula de exclusividad para las prestaciones de servicio de inspecciones técnicas vehiculares en Lima Metropolitana, por lo cual se abstiene de otorgar autorizaciones en dicho sector, o sea, en Lima Metropolitana. Pero es el caso que la negativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de otorgar a la empresa GERSA una autorización para operar como un centro de inspección técnica y vehicular en el distrito de San Martín de Porres fue declarada por Indecopi como barrera burocrática mediante resolución 630-2017 Indecopi, la misma la autoridad competente. Caso contrario, se impondría una sanción administrativa tanto al funcionario como al empleado público
que ejerza funciones administrativas bajo cualquier régimen laboral o contractual que aplique o ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal. Por último, señores magistrados, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no tiene competencia para interpretar o modificar el contrato de concesión suscrito entre la empresa Lidercon y la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como tampoco dispone de su inaplicación ante cualquier situación concreta. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los principios de legalidad y el ejercicio de poder, se encuentra obligada a dar cumplimiento tanto los mandatos administrativos como legales. Es por eso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha acatado lo dispuesto por Indecopi y ha dispuesto que la empresa Gersa puede en cualquier momento solicitar dicha concesión. Por lo tanto, señores magistrados, espero que se tenga presente el expuesto al momento de resolver. Gracias. Señor abogado de Indecopi, doctor Díaz, ustedes al analizar y resolver qué barrera burocrática, la prohibición de otorgarle licencia a la empresa que es materia de este proceso, ¿han advertido que existe carente de razonabilidad la disposición de la municipalidad en no otorgar la licencia? La primera fase es el análisis de legalidad, ¿no? Que es el análisis que hizo en las resoluciones, o sea, establecer si la barrera burocrática vulnera algún tipo de, alguna ley, ¿no? De alcance nacional, que fue lo que pasó. Y lo que indica la misma norma es que luego de que se hace el análisis de legalidad, si la barrera burocrática no pasa el análisis de legalidad, ya no es necesario hacer el análisis de razonabilidad. Sucedido es casi el test que realiza el Tribunal Constitucional, el test de proporcionalidad, ¿no? Se realiza un análisis de necesidad de la barrera burocrática, o sea, si no existía ningún otro mecanismo que pudiera suplir a esta medida, el de necesidad, ¿no? El de razonabilidad también, si no existía algún otro tipo de medida, y luego de eso, y adicionalmente analiza si existe alguna norma de interés público que pudiera justificar este tipo de razonamiento, ¿no? Pero en este caso, específicamente no se realizó ese análisis porque, como indicamos, la barrera burocrática no superó el análisis de legalidad. Bien, y dentro de esa premisa de análisis de ilegalidad, ¿cuáles fueron los alcances? Sí, bueno, indicó básicamente, es un análisis sencillo, ¿no? Lo que dice es que la resolución directoral, que es una norma de rango reglamentario, ¿no? Contraviene, lo que hace la resolución directoral es establecer que Gersa no puede abrir los centros de inspección. ¿Por qué? Porque el ministerio no lo autoriza porque está limitado por la cláusula de exclusividad, ¿no? Esa es la resolución directoral. Lo que dice Indecopi es, esta resolución directoral que tiene rango reglamentario, ¿no? Es ilegal porque vulnera abiertamente el artículo 4 de la ley 29.327, que señala que este tipo de licencias no pueden otorgarse de manera exclusiva. O sea, cuando se hizo esta norma, la idea era que existieran varios agentes en el mercado que pudieran brindar este servicio, ¿no? Por lo tanto, esta negativa a poder instalar estos centros de inspección vulnera abiertamente esa norma, ¿no? Ese es el análisis de legalidad. Doctor, la ley 29.327, ¿cuándo se promulgó? ¿Tiene usted la fecha? No. El doctor Ricra nos podría decir. Así, el 28 de mayo del 2008. Del 2008. Y el contrato celebrado entre Lidercon y la municipalidad, ¿cuándo fue? Eso fue el 2004. Sí, el septiembre de 2004, si no mal me recuerdo. En septiembre del 2004. Del 2004. Sí, se quiere decir que esta ley salió posterior al contrato celebrado con la municipalidad y Lidercon.
Es por eso que esta ley era de aplicación supletoria en esos casos. Pero acá me lleva a hacer una pregunta. El filtro de ilegalidad parte de la premisa de que se ha incumplido o se ha violado el artículo 4 de la ley 29.327, que se promulgó en el año 2008, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se puede aplicar esa norma a septiembre del 2004, que se celebró ese contrato de exclusividad entre Lidercon y la municipalidad? Claro, el análisis que hace Indecopi es que no analiza el contrato, analiza la resolución, ¿no? Analiza la resolución. Ok, y la resolución, acá viene eso. Y la resolución, que es materia de análisis, ¿cuándo se dio? Esa resolución que prohíbe a la empresa Gersa a abrir un local de revisiones técnicas. Sí, las resoluciones son del 2016, las dos. 2016. Claro. O sea, Indecopi, como hemos señalado, no analiza los contratos, ¿no? Porque obviamente no lo puede hacer, eso solo lo puede hacer el Poder Judicial. Lo que Indecopi analiza es la resolución directoral. Y en la fecha en la que se emitieron ya existía una prohibición legal desde el 2008 de que no se podían establecer este tipo de exclusividades, ¿no? O sea, eso fue lo que se estableció en la resolución. Bien. ¿Alguna pregunta de los integrantes del colegiado, por favor? Doctor, una pregunta. Bien, doctor Ruiz Díaz va a hacer unas preguntas, por favor. Al abogado de Indecopi. Quería preguntarle si es que al realizar este análisis Indecopi, usted lo ha dicho haciendo primero un control, un filtro de legalidad, digamos, aplicando el principio de proporcionalidad o ponderación, o el test de proporcionalidad que lo aplica el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes no estarían, sobre la base de esa interpretación, haciendo control difuso, prohibido también a las entidades administrativas? Bueno, en principio en este caso no se hizo el análisis de razonabilidad, solo se llegó al contrato, al análisis de legalidad, no se hizo el análisis de razonabilidad, ¿no? Eso es en principio lo que pasó en el caso concreto, no hay un análisis de razonabilidad, solo de legalidad, y ese análisis está autorizado por una ley, ¿no? Que es la ley 25868 y ahora es el decreto legislativo 1256 que otorgan esa facultad expresa a la comisión. Ahora, respecto del que eso, o sea, es un tema fuera del proceso, si el análisis que hace Indecopi a través es un análisis de razonabilidad, o sea, de constitucionalidad, es la misma razón que el tema de los contratos, ¿no? Lo que hace Indecopi no es analizar el contrato y no analiza la norma, no analiza si la norma es constitucional o no, siempre hace el análisis respecto de una materialización, o sea, por ejemplo, en este caso de un acto en concreto, ¿no? En este caso la resolución directoral, ¿no? O en otros casos, otras resoluciones de las municipalidades que no otorgan las licencias, o cualquier actuación de la administración que impida, pero siempre materializar en un acto, ¿no? No hace análisis de normas ni de contratos, lo que hace es analizar si la medida impuesta, si esa acción materializada a través de un acto o de un acto administrativo, cumple este análisis de razonabilidad, ¿no? Que obviamente tiene que ser hecho siempre previamente a la imposición de una barrera, ¿no? Las autoridades de la administración pública, en este caso las municipalidades o los ministerios, antes de emitir sus normas tienen que hacer todo este tipo de análisis, ¿no? ¿Por qué? Tienen que ver si la medida que van a imponer está justificada, si no existe alguna otra medida que pueda hacer menos daño al mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes coincidirán con nosotros que el Estado cada vez que impone una norma o una acción restringe derechos y esa acción tiene que estar justificada, ¿no? El principio de proporcionalidad es en la actuación incluso de la administración, es transversal a todo el ordenamiento, está en el artículo 200 de la Constitución y está establecido expresamente en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
El título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General indica que todas las actuaciones de la administración pública está obligada a que sean racionales, y este análisis tiene que ser anterior a la emisión de las barreras, ¿no? Por lo tanto, Indecopi, bueno, primero, que en este caso, en el caso que estamos viendo en los dos procesos, no hizo un análisis de razonabilidad, solo hizo una de legalidad, y adicionalmente que este análisis de razonabilidad no se hace respecto de las normas, sino respecto de actos de la administración, porque la administración pública está obligada, no solo por la Constitución, sino también por la Ley de Procedimiento, a que sus actuaciones sean racionales y proporcionales a sus fines. No es que la resolución administrativa es incompatible con algún artículo de la Constitución que ustedes finalmente decidan, ¿no? O sea, claro. Ese no es el asunto. No, en el caso concreto no, solo se hizo análisis de legalidad, nada más. No se hace ningún análisis de razonabilidad. Gracias, presidente. Señor relator, dé cuenta del expediente siguiente, que tiene que ver también entre las mismas partes, el recurso de apelación. El recurso de apelación signado con el número 6079 del año 2018, procedente del Distrito Judicial de Lima. En materia de grado, el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandante Lidercom Perú, Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia expedida el 30 de octubre del año 2018 por la Quinta Sala especializada en lo contencioso administrativo con su especialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Lima. Es todo en cuanto tengo que informar, señor presidente. Bien, señor abogado de Indecopi, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, doctor, en este caso es la misma decisión, obviamente es una resolución directoral distinta, ¿no? Es la resolución directoral 3548, que al igual que en el caso anterior, establece o rechaza a GERSA la posibilidad de instalar centros de inspección vehicular en Lima Metropolitana, porque el anterior era en el distrito de San Martín de Porres. Este es en Lima, un impedimento para instalar centros en Lima Metropolitana, basándose en la misma cláusula de exclusión, ¿no?, del contrato de concesión, la cláusula de exclusividad. Entonces, si Indecopi considera de que si ya ha expresado todos los argumentos, porque son los mismos argumentos en las demandas en ambas, y ya ha expresado los argumentos en el informe del proceso anterior. Entonces, si ustedes no tuvieran ningún inconveniente o alguna pregunta adicional, nosotros estaríamos a los argumentos expresados en el informe anterior. Bien. Acá también se hizo solamente un filtro de legalidad. Sí, exactamente lo mismo. Se hizo exactamente lo mismo. Bien. El doctor Ricra, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, gracias. Como se trata de la misma parte y en el mismo caso, simplemente con resoluciones diferentes, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como yo lo dije anteriormente, no tiene competencia para interpretar o modificar el contrato de concesión suscrito entre la empresa Lidercom y la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como tampoco dispone de una inaplicación ante cualquier situación concreta. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los principios de legalidad y del ejercicio del legítimo poder, se encuentra obligada a dar cumplimiento a todo mandato, ya sea administrativo o judicial, en sus propios términos, sin poder calificar el contenido, y por lo tanto las resoluciones editoriales o las resoluciones que Indecopi les ha declarado como barrera burocrática se encuentran vigentes, y mientras su pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad judicial competente, la empresa GERSA podrá solicitar autorización para operar como centro de inspección técnica vehicular en el distrito de Lima Metropolitana, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encontrará en la obligación de admitir a trámite su solicitud de autorización. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún integrante del colegiado desea hacer alguna pregunta, por favor? Bien. Escuchados los informes orales, las causas quedan al voto. Hemos concluido. Vamos a hacer un cuarto intermedio
los efectos de continuar con el trabajo interno de la sala. Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.